competencias lingüísticas, las imágenes, las competencias perceptivas y espaciales, etc. Muchas gracias. Es decir, entonces, la recepción de datos no nada más se da a partir de los sentidos o a partir de la percepción, sino también necesitamos crear representaciones mentales. ¿Cómo creamos representaciones mentales de todo lo que nos rodea? Bueno, a partir de palabras, iconos, sonidos, ¿sí? Por ejemplo, en edad preescolar o en la primaria, cuando nos ayudan a asociar. Aquí la recepción de datos implementamos mucho un aprendizaje asociativo. ¿Sí? A partir de un estímulo-respuesta, lo que hago es generar una relación entre ambos, ahora sí que entre el estímulo y la respuesta. Ejemplo de esto, cuando a mí me enseñan a hablar, ¿sí? Cuando a mí me enseñan M con la A, ¿qué me dicen? O sea, ¿qué sonido tiene? Ma. Y ahí a partir de esto, nosotros vamos haciendo relaciones y es cuando aprendemos a leer, ¿sí? Ejemplo de todo esto, del aprendizaje, ya retomando como toda esa cuestión de los tipos de aprendizajes, el aprendizaje repetitivo también es aquel que vamos a necesitar para poder hacer todo este proceso de almacenamiento. Ejemplo, con el mismo que manejé hace un momento, cuando vamos a leer, hasta que el niño lo repite una y varias veces, lo refuerza, lo almacena y posterior, cuando tú le preguntas qué significa M con la A, de manera inmediata te va a decir cuál es el significado, ¿sí? Entonces, sí necesitamos de las diferentes formas de intervenir para generar aprendizajes significativos. Comprensión de la información. ¿Quién me ayuda a leer este segundo proceso? Vale. Adelante, Vale. Comprensión de la información recibida por parte del estudiante que, a partir de sus conocimientos anteriores, con los que establecen conexiones sustanciales, sus intereses que dan sentido para ellos a este proceso y sus habilidades cognitivas, analizan, organizan y transforman, tienen un papel activo, la información recibida para elaborar conocimientos. Okay, entonces aquí comprensión de la información recibida por parte del estudiante, ya es decir, es hacer conexiones sustanciales, es decir, le damos un sentido, lo interpretamos, para mí me doy respuesta a qué significa, qué es, ¿sí? Por ejemplo, y aquí en esta parte de la comprensión de la información es cuando se presentan las barreras de la comunicación, sobre todo las barreras semánticas, cuando a partir de una cultura, a partir de una sociedad, el sentido, es decir, el significado que le damos va a cambiar, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor si yo me voy a otra parte del mundo, no le van a decir, no se van a referir a lo mismo cuando yo digo la palabra mesa, cuando yo digo la palabra sacapuntas, por ejemplo, lo que sucede, aún estando en la misma región, si nos vamos, ¿cómo se llama? A cómo se le dice el sacapuntas en Yucatán, tiene otra palabra, ¿sí? Ellos ahí se les dice tajador. Entonces, o sea, eso habla de las diferentes formas que le podemos dar sentido a un mismo entorno, a una misma información que estamos recibiendo, ¿sí? ¿A partir de qué? A partir de mi historia personal y a partir de la herencia. Pero ojo, no hablando de genes, no, sino de lo que a mí me van inculcando a partir de que voy creciendo, ¿sí? Es decir, ¿qué me van dejando de enseñanza mi familiar, en este caso, pues, mis papás, mis tíos, con quienes convivo más? Después está la retención a largo plazo de esta información y de los conocimientos asociados que se hayan elaborado. Es decir, esto es la utilización de las diferentes memorias. ¿Cómo almacenamos esa información? A mí fue significativo la clase, ¿cómo se llama?, de hoy. Bueno, lo voy a poder relacionar. A lo mejor no va a suceder en el momento. Ejemplo de esto, lo que su compañera Georgette en algún momento comentó. Ahora que veo, a lo mejor ahora que ven algún tema relacionado con, hacen como todo este vínculo y dicen, es que este tema o este concepto está relacionado a lo que en una vez en esta clase platicamos. Y a partir de que se relaciona, se
se considera como un aprendizaje significativo porque ustedes ya hicieron la labor de relacionarlo. Por eso les digo, los aprendizajes significativos se van construyendo a lo largo de nuestra vida. No es algo que se quede pausado ni que se quede estancado. A medida que yo le dé el sentido, a medida es que voy a tener más conocimientos, ¿sí? Una vez que ya retuve la información, ya se almacenó, bueno, está la transferencia del conocimiento y eso habla igual de transferencia del conocimiento a nuevas situaciones para resolver con su curso las preguntas y problemas que se plantean. Aquí en transferencia no nada más es poder comunicarlo, sino el poder utilizar esa información a mi favor, es decir, para resolver o adaptarme a las diferentes exigencias del entorno, ¿sí? Ejemplo, lo que les acabo de comentar de su compañera Georgette, a lo mejor en algún momento ella, con todo lo que ha visualizado, en un futuro, cuando esté haciendo algún tipo de actividad, va a poder decir, bueno, es que sabes que esto que me comentó o que en algún momento vi en mi clase está relacionado con este fenómeno, ¿sí? No sé, por ejemplo, un estereotipo, prejuicio. Ahora toda la información ya aprendida va a ser más fácil que puedan visualizarla a su alrededor, es decir, qué fenómeno tiene una explicación y que ustedes puedan hacer esa relación. Ese es el objetivo por el que también vean las películas, que en su vida cotidiana todo lo que les rodea le puedan dar un sentido a partir de su formación. Como a mí me pasa estudiando psicología. Sé por qué a lo mejor en ciertas edades los niños pueden arrojar, no sé si ya han visto que en ciertas etapas los niños tienden a arrojar todo al piso y esperan que se les dé y luego lo tienen y lo vuelven a arrojar. Y bueno, es como este juego para ellos que les genera como mucha risa y no lo hacen con el afán de burlarte ni de desafiar, ¿cómo se llama? Tu autoridad, no, simplemente ellos están explorando con su cuerpo y están aprendiendo estas habilidades motrices. Una vez que identifican que es algo nuevo o ya lo han aprendido a hacer, simplemente en ese momento lo dejan de hacer porque ya lo aprendieron y más adelante a lo mejor, no sé, practicando danza o practicando algún tipo de arte, lo puedan estimular más. Es por eso que se dice que para poder estimular todas nuestras habilidades cognitivas, por lo menos deberíamos de practicar un deporte o hacer algún tipo de ejercicio como bailar zumba, como ver videos y aprender a bailar. ¿Por qué? Porque nos ayudan a subdesarrollar esas habilidades cognitivas y las vamos estimulando. No necesariamente tiene que ser así, pero es un claro ejemplo de que esto nos dota de conocimientos. Y una vez que sabemos cómo aprendemos, es decir, ya sabemos cómo aprendemos, cuál es ese proceso de aprendizaje, necesitamos saber qué tengo que tener a mi alcance para poder aprender. Y esto está definido por 4 factores fundamentales. Necesito de inteligencia, necesito de conocimientos previos, de una experiencia y de motivación, ¿sí? Esos 4 elementos me van a dar a mí la pauta para generar aprendizajes. La inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Bueno, disponer de las capacidades cognitivas para construir nuevos conocimientos. Capacidades cognitivas lo entendemos como la atención, como la percepción, la concentración, la memoria, la comprensión, el análisis, ¿sí? O sea, todo esto va a estar relacionado con nuestra capacidad. Eso es la inteligencia, hacer uso de nuestras habilidades cognitivas. No intentamos medir la inteligencia porque sé matemáticas, porque creo que está relacionado de una manera muy burda la palabra inteligencia. Alguien me mandó un mensajito. ¿Quién me mandó un mensaje? Yo. ¿Qué pasó?
Eso, que mi hermano tiene examen, entonces voy a prestar un rato la computadora. Ok. Ok. De todas maneras, vale, la sesión va a estar en Pira por si la quieres retomar. Ahí va a estar la clase grabada, ¿sale? De acuerdo, sí, espero regresar antes, pero si no, no sé cuándo se vaya a tomar, entonces, eso. Ok, sale. Hasta luego. Nos vemos, bye. Entonces les comentaba, no hay que asociar la palabra inteligencia con, bueno, eres inteligente porque sabes más en un área. No. La inteligencia tiene que ver con el uso de nuestras capacidades del día al día. Podemos saber más en otras áreas, claro que sí, ¿sí? Pero, sí están viendo lo de... Ya, que no sé qué le pasó aquí. Entonces, sí es muy importante el poder visualizar si estas funciones, es decir, estas capacidades, estas habilidades, las estoy utilizando. ¿A qué se refiere con conocimientos previos? Bueno, en mi infancia, sobre todo en los primeros 3 años de vida, 4, 5, 6, mi familia me dota de cierta información que para mí me va a permitir poder adaptarme a las exigencias o a las demandas que se dan en la vida escolar, ¿sí? Entonces, mis primeras experiencias me van a ayudar a poder concretar lo que he aprendido. Ejemplo, cuando un niño quiere aprender a manejar a edad muy temprana, pues bueno, se le da una bicicleta con rueditas y después a lo mejor en su vida adulta o siendo mucho más grande, ya retoma esta actividad y simplemente recupera lo que antes se le había enseñado. Entonces es necesario experimentar, relacionarnos con nuestro entorno para tener conocimientos previos. Ejemplo de esto, cuando ustedes entraron a la carrera, estoy muy segura o casi segura, porque al menos a mí es una pregunta que me hicieron, ¿por qué decidieron estudiar comunicación? ¿Sí? Pregunta básica en cualquier licenciatura, en cualquier tipo de formación. Y esto te da la pauta para descubrir si el estudiante, claro, está en su formación con conocimientos previos, es decir, investigó, analizó sobre qué involucra la carrera de comunicación, la carrera de psicología, la carrera de mercadotecnia, y con qué fundamentos, es decir, con qué tipo de información o de habilidades está entrando a la hora que se está formando. Por eso es que cada licenciatura tenga un inicio de habilidades y tenga un final de habilidades, es decir, con las que ustedes entran por lo menos las básicas y una vez recibiendo su formación van a obtener otras. A eso es lo que se le conoce como conocimiento previo. Después viene otro factor que se llama experiencia, saber aprender. El saber aprender tiene que ver con cómo organizar la información, los conceptos que manejo, el tipo de vocabulario que también utilizo, qué tan repetitiva esa información es para mí, ¿sí? Qué tanto a partir de que yo he interactuado con mi entorno, se me queda algo significativo para mí importante y entonces es como lo comienzo ya a implementar como una filosofía de vida, ya lo comienzo a implementar como algo que va a direccionar mi vida. Entonces aquí eso se habla de la experiencia. Ya obtuve un aprendizaje, ahora esto me va a dejar experiencia, es decir, una vivencia de vida. Eso es la experiencia. ¿Cómo adquiero la experiencia? Pues bueno, necesito el aprendizaje, ¿sí? Y la motivación, querer aprender, es ese deseo, la motivación tiene que ver con algo, con una fuente que nos encamina a poder obtener el resultado o el objetivo que me he planteado, ¿sí? Puede ser una motivación, aquí les voy a poner,
Puede ser una motivación intrínseca o una motivación extrínseca. Ejemplo de motivación intrínseca. Surge dentro del sujeto, por ejemplo, como todas es como un autodiálogo, como todo eso que nos decimos para aumentar nuestra autoestima, tú puedes, eres capaz, o sea, tiene que ver con comentarios que van apegados a la autoestima, lo que nos decimos de manera interna, tiene que ver con nuestros pensamientos de manera inmediata. Por ejemplo, si tengo dificultades para elaborar un proyecto y se me viene a la mente, no, ya no puedes, ya no lo hagas y lo postergo, bueno, tiene que ver también qué es lo que nos estamos diciendo a nivel individual, ¿sí? Es decir, cómo desde mi yo interno me voy a decir aspectos positivos para poder encaminarme a lograr los objetivos. Y bueno, la motivación extrínseca es necesito de algo para motivarme. Ejemplo de esto, aquí se utiliza el condicionamiento, se utiliza conductismo. Un trabajador, ¿sí? Llega temprano, llega puntual, ¿y qué es lo que recibe? Un bono por puntualidad. Esa es la motivación extrínseca, ¿sí? Alguien más nos tiene que dar una recompensa. Aunque también en la motivación intrínseca, también puedo hacerme o darme una recompensa, nada más que obviamente la recompensa estará ligado a algo más de mi interés personal. Lo voy a cambiar de diapositiva. Y bueno, una vez que ya sé cómo aprendo, primero sé qué es el aprendizaje, cuál es el proceso de aprendizaje, qué necesito para aprender, ahora voy a saber de ese aprendizaje, voy a desarrollar habilidades, ¿sí? Esas habilidades van a estar conformadas por estos 4 aspectos: el saber ser, el saber hacer y el saber estar. Estos 4 aspectos en el campo educativo, obviamente, como estamos hablando de aprendizaje, lo podemos visualizar más, ¿sí? ¿Quién me ayuda a leer esta diapositiva, por favor? Yo. Adelante. Ok. Saber. Datos, hechos, informaciones, conceptos, conocimientos. Saber ser. Normas, actitudes, intereses, valores, convicciones, responsabilidades. Saber hacer. Habilidades, destrezas, técnicas para aplicar y transferir el saber a la actuación. Saber estar. Predisposición al entendimiento, comunicación interpersonal, comportamiento colaborativo. Ok, gracias. Entonces aquí el saber está relacionado con conocimiento, ¿sí? Información que obtengo. El saber, ya sea que lo haga a través de una forma autodidacta, es decir, a partir de mi investigación o a partir del conocimiento del otro. Alguien me lo enseña, alguien me instruye a eso. El saber ser tiene que ver con las actitudes. Ya tengo el conocimiento, permítanme un momento, voy a tomar agua. Listo, perdón, ya regresé. Ok, entonces el saber ser, comentábamos que tiene que ver con nuestras actitudes ante ese conocimiento,
los valores que voy a desarrollar para generar ese aprendizaje, las responsabilidades, los compromisos que voy a tomar también para generar un aprendizaje. El saber hacer son las habilidades, las técnicas que voy a aprender, cómo las voy a transferir en algún momento, es decir, si yo también en algún momento las puedo enseñar, cómo voy a compartir ese aprendizaje. Y el saber estar es el entendimiento de la comunicación interpersonal, comportamiento colaborativo, es decir, esas habilidades se dotan de una ética, vamos a ponerlo así, de una ética profesional para que yo pueda actuar con base a esos conocimientos adquiridos. Un ejemplo de esto que les acabo de comentar es, bueno, en el caso de mi carrera, por ejemplo, el saber ser en mi carrera es tener todos estos conocimientos teóricos, ¿sí? Saber del psicoanálisis, del conductismo, saber las técnicas, saber los diferentes abordajes que se dan en psicoterapia, las diferentes áreas de la psicología, o sea, comprende conocimientos teóricos, es decir, conocimiento de información. El saber ser en este caso es comienzo a desarrollar ciertas posturas, ciertas ideas a partir de esta información. Si no estoy tan de acuerdo con las ideas que plantea el conductismo, con las ideas que plantea el psicoanálisis, que plantean los diferentes enfoques de la psicología. Y el saber hacer es, una vez que yo ya me doté del saber y del saber ser, comienzo también a generar habilidades, comienzo a practicar, poner a práctica eso teórico que ya aprendí, ¿sí? Por eso, y aquí hago una relación. En psicología hay una asignatura que se llama prácticas de campo, que se llega a ver en el segundo cuatrimestre y que es cuando el psicólogo va, ahora sí, a una interacción social para poder relacionar lo teórico, ¿sí? Comenzar a descubrir que toda la teoría la pueden comprobar a partir de la observación, del conocimiento del otro. Y bueno, el saber estar es desarrollar esa ética profesional y hacer algo colaborativo a partir del cuidado de la otra persona. Entonces, sí se identifica cómo el aprendizaje nos lleva a estos 4 elementos. Ok. Bueno, y aquí un ejemplo, no vamos a adentrarnos mucho en la parte neurológica, pero aquí está como esta diapositiva que se enfoca a el cómo aprende el cerebro, qué es lo que hace específicamente el cerebro con los aprendizajes. ¿Quién me ayuda a leer esta información? Comienza con la flecha naranja de acá arriba que dice el aprendizaje comienza. Ok, ¿cómo aprende el cerebro? El aprendizaje comienza a nivel celular, en la unidad básica funcional del sistema nervioso, la neurona. ¿Continúo? Sí, por favor. Ok. La neurona dispara, integra y genera información a través de microscopios. Microscópicos. Exacto, microscópicos, puntos de enlace llamados sinapsis. Las sinapsis conectan unas células con otras. Una sola neurona puede estar unida con 1000 a 10.000 neuronas. No veo. Okay. Cada neurona tiene un solo axón y cada axón numerosos terminales. No, perdón, era abajo, ¿verdad? Sí, para producir estas conexiones, las neuronas tienen extensiones especializadas llamadas dendritas o axones. Las dendritas traen información al cuerpo de la célula. Los axones toman la información del cuerpo, de la célula y la transmiten. Ya, cada neurona tiene un solo axón y cada axón numerosos terminales. Entonces aquí hablamos prácticamente el cerebro aprende a partir de la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? El intercambio de la información entre una neurona y otra. Una neurona está compuesta por terminaciones nerviosas, que son las que trasladan la información a la parte fisiológica, y lo fisiológico recibe un estímulo y es cuando emite la respuesta.
¿sí? Esto, ¿qué parte o qué parte del cerebro es la que lo hace? El sistema nervioso central, ¿sí? El sistema nervioso central es la parte esencial del ser humano, es decir, donde comprende y prácticamente manda y controla todos los estímulos eléctricos del cuerpo. Por eso es que nosotros somos conductores de electricidad, porque a nivel neuronal hay energía, es energía interna, ¿sí? Esto nos ayuda entonces a identificar que hay diferentes formas de aprender. Obviamente, hablando de la cognición, nos basaremos en otra información, pero si hablamos a nivel neurológico, también podemos comprender que para aprender desde lo cognitivo, nuestro cerebro necesita ponerse en funcionamiento, ¿sí? Por eso, actualmente hay habilidades de gimnasia cerebral donde podemos estimular nuestro cerebro y generar plasticidad mental. Esto, obviamente, con la idea de que no todas las personas tenemos las mismas capacidades cognitivas o registramos la misma información. Bueno, y ahora que sabemos cómo aprendemos, que aquí ya estamos terminando el tema de proceso de aprendizaje, cómo aprendemos, bueno, está compuesto por los 3 conceptos, el del proceso, que es aprendizaje, proceso de aprendizaje, lo que necesito para aprender y cómo aprende mi cerebro. Una vez de que esto ya lo sé, ahora a mí me va a interesar saber cómo en las dimensiones del ser humano se han generado los aprendizajes a lo largo de la vida. Este es un tema que ustedes desarrollaron en actividad, ¿sí? Y bueno, esto tiene que ver, las dimensiones de la persona hablan de quién eres. Y esta pregunta tiene que ver el quién soy, es dar respuesta, no nada más a decir mi nombre, sino mencionar mis habilidades cognitivas, mi personalidad, mis actitudes, mi comportamiento, ¿sí? Mi filosofía, mis ideologías, creencias, o sea, es hablar más allá de un simple nombre que tenemos. Porque por lo regular cuando nos preguntan quién soy, hacemos referencia a nuestro nombre. Pero esta pregunta habla sobre qué capacidades, qué habilidades, qué destrezas, qué conocimientos me diferencian de las otras personas. Aquí hablamos en esta parte de la autenticidad, de ser un único ser entre todas las personas que existen en el mundo. Y bueno, ustedes estarán preguntando, ¿qué son las dimensiones de la persona? Son un conjunto de características o aspectos biopsicosociales de la persona a partir de las cuales se puede alcanzar un pleno bienestar y autorrealización acorde con las posibilidades y limitaciones personales y del contexto social, económico, político, ambiental y jurídico en el cual se vive. Estas características nos van a diferenciar de unos a otros. Vamos a poder compartir, de acuerdo a nuestro contexto cultural, ciertas características, pero son similares, no son iguales, ¿sí? Entonces, esas características es como hacer una checklist de qué me diferencia de la otra persona. ¿Y por qué se llama biopsicosocial? Porque tiene que ver con esta parte desde lo que a partir de mi herencia, es decir, aquí sí entra la genética, mi herencia, lo que me enseñan, mi figura materna y mi figura paterna, y lo que yo aprendo del entorno social. Es decir, ya les había comentado que hay 2 principales agentes socializadores, es decir, que nos dotan de habilidades, que es la familia, la escuela y el entorno social, ¿sí? Ya que sé
¿Cuáles son estos conjuntos de características? Bueno, ¿qué son? Hay diferentes tipos de características. Las básicas son 5, pero yo les dejé investigar un poquito más. Ahorita las vamos a hablar sobre esa actividad. ¿Cuáles son? Bueno, surge a partir de lo físico, a partir de lo social, a partir de lo intelectual, lo emocional, lo espiritual. ¿Qué es lo físico? Todas nuestras características físicas, destrezas, nuestras habilidades motrices, cómo utilizo mi cuerpo, el tamaño, mi color, mi edad, ¿sí? Mis rasgos étnicos, culturales, por ejemplo, tengo la nariz respingada, tengo este color, por tal, o sea, aquí ya veo más mis cuestiones físicas, tanto lo que yo puedo hacer como aquello que me limita. Por ejemplo, si tengo alguna discapacidad, en mi caso yo sí tengo una discapacidad visual. Obviamente ustedes no lo alcanzan a ver porque utilizo lentes de contacto, pero obviamente eso al fin de cuentas me limita. Cuando yo no tengo mis lentes no puedo visualizar lo que está a mi alrededor y me limita a tener una interacción social, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues bueno, ando así de verdad con vista ciega como la gallinita ciega, viendo que es a través de mi representación mental qué es lo que está a mi alrededor y es complicado. Entonces esto también en algún momento nos limita. Si necesito lentes, no los utilizo y quiero manejar, bueno, ahí hay una limitación. Entiendo que obviamente para manejar necesito de los lentes para evitar accidentes, ¿sí? Ahorita ya vamos a terminar la videoconferencia y nos volvemos a incorporar y vamos a retomar, traigan con ustedes sus apuntes, lo que investigaron de la actividad realizada, porque aquí lo vamos a platicar por si tienen o surgieron dudas, ¿sí? Entonces, bueno, ahorita les voy a dejar de compartir la pantalla y voy a finalizar sesión, pero voy a hacer captura. Ok, bueno. Entonces, ahorita nos incorporamos.